Mi nombre es Alejandro Valerio, yo soy Associate Practice Leader para México en la firma de inteligencia de mercado Frontier View. Agradezco mucho a los organizadores de este evento para hablarles sobre algo que es muy importante, o sea, la perspectiva económica de México y dónde queda la industria automotriz en el 2021. Y el subtítulo, como ustedes pueden ver, o sea, prepararnos para capitalizar en una industria ganadora. Esta es la agenda que tengo preparado, que voy a hablarles por los próximos 35 minutos. Y luego al final podemos tener un espacio para preguntas y respuestas. Primero les voy a hablar sobre la perspectiva económica y de negocios para México en el 2021, cuáles son los ganadores y los perdedores a nivel de industria, y luego algunas macro tendencias para la industria automotriz, tanto a nivel externo como a nivel doméstico. Y por último, lo que son eventos que todo ejecutivo y toda persona interesada en ganar en esta industria debe tomar en cuenta y monitorear para estar adelante los acontecimientos y algunas acciones para tomar en términos de a nivel de empresa. Sin más preámbulo, yo voy a comenzar y al final, con gusto, tomaremos algunas preguntas e inquietudes sobre la presentación que le tengo preparada. El primer punto que es bueno tomar en cuenta, o sea, cuando uno ve todo el golpe y el efecto adverso que ha tenido en la economía, la crisis del COVID, hay 5 variables que hay que tomar en cuenta que van a determinar la trayectoria de recuperación económica al mediano y a largo plazo. En primer lugar, la recurrencia o no de las medidas de distanciamiento social, o en este caso en específico de México, o sea, el desarrollo del semáforo del COVID-19, que fue establecido por el gobierno federal a mediados de mayo del año pasado. El tiempo y el proceso del plan de vacunación que fue anunciado y que ya está en marcha, por igual la evolución, o sea, de los estímulos del gobierno, que en el caso de México un caso sui generis, porque ha sido muy parco la ayuda financiera a los negocios por parte del gobierno del presidente López Obrador. Luego, la perspectiva de recuperación de la inversión privada, que en el caso de México es el componente más débil de la economía en este momento, y también el desarrollo de la demanda externa y la competitividad de las exportaciones mexicanas, y en específico, obviamente, de la industria automotriz, que es un factor positivo para la recuperación económica en su conjunto en el 2021. El primer punto, o sea, a tomar en cuenta y que va a determinar la perspectiva, o sea, de todos los países, y en el caso de México, es la recuperación en términos y el control de la pandemia. Ustedes pueden ver aquí en este gráfico, si uno mide el número de muertes por cada millón, México todavía tiene una tendencia al alza y ha sido el país más golpeado de América Latina en términos de proporción de muertes por cada millón de habitantes. E inclusive cuando uno lo mide en términos absolutos, o sea, México tiene, o sea, en términos de casos acumulados, más de 2 millones de casos y el total de muertes ya bordea los 200,000, que solo es superado por Estados Unidos y Brasil a nivel mundial, y México está un caso un poco sorprendente por encima de la India en ese contexto. ¿Cómo eso afecta y cómo se ve a nivel subnacional? Yo creo que una buena forma de entenderlo es cómo se ve la evolución en términos de el desarrollo del mapa del COVID-19. O sea, ustedes pueden ver aquí que en principio de año y desde finales del 2020, la situación era bastante crítica, principalmente en la zona del Valle de México, en el Estado de México y en Ciudad de México, que llegó a tener casi un 86% en términos de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Empezó a mejorar a mediados de febrero y ya en marzo estamos en una situación mucho más halagüeña, donde más de la mitad de los estados están en amarillo, algunos están en naranja y 3 estados están en verde. Solo para recapitular, ustedes saben bien que los estados que estén en rojo, solo las actividades económicas esenciales, dentro de ellos la manufactura y la industria automotriz puede operar. También, o sea, en naranja serían las actividades económicas esenciales, más las no esenciales con el 30% de la fuerza laboral, y amarillo sería un poco ya una especie de normalidad con la reapertura de algunos espacios públicos, y verde ya sería la normalidad porque se permitiera en principio inclusive cómo operen los estados. Sin embargo, ojo con esto para la trayectoria económica en el 2021, el hecho de que el Ciudad de México y el Estado de México, que en conjunto aportan 26% a la economía, estuvieron en rojo durante prácticamente desde diciembre hasta mediados de febrero. Ya de por sí le está costando a la economía en el primer trimestre y también
va a tener un impacto cuando uno lo ve a tasa anual. Viendo dónde estamos en la otra variable a nivel del desarrollo de la vacuna, aquí es importante tomar en cuenta de que México tiene que aumentar lo que es el paso a la vacunación. Al día de hoy, México ha vacunado alrededor de 4.6% de, si se mide por cada 100 habitantes, y está muy por debajo, digamos, del outlier, que sería Chile, u otros países de la región que van en trayectoria de lograr la inmunidad de rebaño, que quiere decir entre 70 y 80% de la población vacunada. Al ritmo de hoy, es muy poco probable que México llegue a la inmunidad de rebaño en el 2021, como el gobierno anunció que esperaba llegar para final del segundo trimestre. Todo esto se suma de que pronosticar el desarrollo de la economía en el 2021 va a seguir siendo bastante difícil. Fíjense, por ejemplo, en el 2020, lo que fue la trayectoria de los pronósticos de la economía. Nosotros somos la barra sur, Frontier View, que tuvimos bastante cerca de lo que fue el número actual, que fue una contracción de 8.5%. O sea, fue la peor registrada desde 1932. Para el 2021, la situación sigue siendo bastante difícil en términos de pronóstico, cuando ustedes pueden ver aquí a su derecha de que el máximo que se espera del rebote oscilaría alrededor de 6%, y el menor tasa de crecimiento se pronostica alrededor de 2%. Nosotros al día de hoy estamos pronosticando una recuperación de 4.1%. Otro factor que es importante cuando uno lo suma a nivel o lo toma en cuenta a nivel de la demanda doméstica, y también en lo que cuando uno piensa en los márgenes de ganancia a nivel de exportaciones, la tasa de cambio. La tasa de cambio, o sea, el peso se debe ir apreciando, pero no va a recuperar el terreno perdido del 2020. O sea, nosotros estábamos pronosticando un averaje entre 21.70 en el 2021, y esto de la mano cuando ustedes sopesan los factores negativos y positivos. Al día de hoy, los factores positivos pesan más que los factores negativos. O sea, una política laxa monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la recuperación de la economía norteamericana, que va a jalar bastante bien lo que es la demanda externa de la economía mexicana, y también la implementación estable del Tratado de Libre Comercio, USMCA o TEMEC, que va a ayudar lo que es el flujo de inversiones y a la industria automotriz en particular. Esos factores pesan más que otros riesgos que todavía no se pueden descartar, como la política energética del gobierno o amenazas a instituciones autónomas, como sería el caso de Banxico. Dicho todo esto, aquí le llamo la atención a lo que nosotros le llamamos la planificación de escenarios. Estos son nuestros 3 escenarios para México, no tan solo para el 2021, sino también durante el resto del sexenio del presidente López Obrador. Y le llamo la atención a la columna del medio, azul, donde nosotros esperamos que México recupere los niveles prepandemia en el 2023, debido a esta asunción y a estos drivers. O sea, en primer lugar, cuando ustedes piensan en las exportaciones, que va a ser el principal componente de recuperación económica, las exportaciones no van a llegar a los niveles prepandemia hasta el 2022. También hay que tomar en cuenta, o sea, lo que mencionaba anteriormente, o sea, a nivel de estímulo económico, México, el gobierno federal, es muy improbable que no ponga una línea de ayuda al sector privado, y que al día de hoy oscila alrededor de 2% del Producto Interno Bruto. Cuando uno ve la polarización que hay en términos políticos, eso va a afectar también la dinámica de este año, principalmente cuando uno piensa en el sentimiento de inversión. La nota crediticia del país se puede ver afectada, aunque México no va a perder su grado de inversión, pero la situación de Pemex es algo preocupante y que puede afectar la nota soberana de México en el 2021, ergo también afectar lo que es la inversión privada hacia el país. El plan de infraestructura que se va a implementar y se va a acelerar en el 2021 va a ser esencialmente de la mano de la implementación y el desarrollo del Tren Maya y las relaciones de México y Estados Unidos, que yo creo que el presidente López Obrador tendrá una buena relación de trabajo con la administración Biden. Dicho todo eso, nosotros esperamos un rebote de 4.1% en el 2021 y una normalización del crecimiento entre 2.1 a 2.8% durante el trayecto del sexenio.
hay una variable que muchas personas, o sea, se deben estar preguntando, que es sobre la relación entre México y Estados Unidos, atendiendo de que hay un cambio en la Casa Blanca. Y esta es una forma, o sea, que yo lo invito a pensar. Primero, de que la agenda de Biden, del presidente Biden, el presidente López Obrador, difiere y que no necesariamente van de la misma mano. En términos estructurales, o sea, las políticas del presidente Biden probablemente obligarán al presidente López Obrador a recalibrar algunas de sus prioridades. Por ejemplo, si ustedes piensan en el sector energético, el presidente Biden apuesta a lo que es la inversión en energías renovables, mientras del lado del gobierno mexicano se apuesta fuertemente a levantar lo que son las empresas paraestatales, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, vía las energías fósiles. El Tratado de Libre Comercio, yo creo que aquí hay algo importante, y cuando ustedes ven aquí esto significa negativo para la administración López Obrador. Yo creo que el presidente Biden pondrá más presión en el cumplimiento del capítulo laboral, que fue el último escollo que se libró para aprobar el tratado, principalmente en el Congreso norteamericano. Y luego hay otros factores que van a ser positivos si ustedes lo comparan con lo que fue la administración saliente del presidente Trump. Me refiero al caso de la migración, de que al día de hoy Estados Unidos está recibiendo flujos migratorios iguales o superiores a lo que pasó en mayo del 2019, cuando el presidente Trump con un tuit desestabilizó el peso por alrededor de 3%. Y Biden no ha actuado de esa forma, sino que está prácticamente absorbiendo la presión política aquí en Washington, en Estados Unidos, sin detrimento de lo que serían ya aspectos fundamentales como son la tasa de cambio o las exportaciones mexicanas. Otro factor interno, o sea, que hay que tomar en cuenta es la agenda política, o sea, del 2021 del gobierno, puede tener efectos disruptivos para el ambiente operativo de negocio. Sin entrar en muchos detalles, aquí ustedes pueden ver lo que son las principales y los efectos que pueden tener, que esencialmente son negativos. Hay algunos que se han parado por el momento, como sería la legislación para cambiar la taxonomía, o sea, de la autonomía de Bancico, la reforma, o sea, de la ley de outsourcing. Fíjense, la reforma eléctrica ahora, que va dentro del conjunto de la reforma energética, y algo que nosotros no descartamos, lo que sería una posible reforma fiscal después de las elecciones, atendiendo a donde estemos en términos de las recaudaciones fiscales en el primer semestre, si se mantiene muy débil o que puedan caer vis a vis al 2020. Aquí hay otro factor importante, o sea, de la importancia de las elecciones a nivel legislativo y a nivel gubernamental. O sea, ustedes pueden ver aquí que ya las coaliciones están plasmadas, 15 gobernadores, o sea, están sujetos a ser electos, donde probablemente Morena gane 6 o 7, porque el PRI es que está sujeto a perder más puestos gubernamentales a nivel de gobernaciones este año. Aquí hay algo importante que tomar en cuenta. O sea, no es tan solo las gobernaciones, sino las legislaciones estatales, y también de la mano de lo que está en juego de la Cámara de Diputados. Si Morena ganara, o sea, la mayoría absoluta, le diera la potestad de hacer cambios institucionales que pudieran revertir lo que son las reformas estructurales que se establecieron a partir del 2014. Yo creo que estas elecciones van a ser de la más importante que ha pasado en México en los últimos 30 años y que van a marcar la pauta para el resto del sexenio, pensándolo, como lo indicaba anteriormente, el impacto que pueda tener a nivel operativo y también a nivel de lo que son las reformas estructurales. Pasando al otro punto, o sea, de cuáles son los ganadores o perdedores a nivel de industria. Aquí brevemente solo quiero presentar esto. O sea, muchos han escuchado de que México va a recuperarse en una forma de cambio. ¿Qué significa eso? O sea, ustedes pueden ver aquí el índice de actividad económica, de que la economía todavía no está a los niveles prepandemia. Eso de manera descompuesta, ustedes pueden ya ver aquí cuáles industrias son ganadoras y cuáles son perdedores. Por ejemplo, el sector turístico, el sector de hospitalidad es una industria que probablemente no se recupera hasta el 2022. Mientras, cuando ustedes ven el sector de manufactura, que lleva una tendencia al alza, se va a recuperar principalmente a partir del segundo semestre. Y aquí esto es muy importante cuando uno lo piensa a nivel de la industria automotriz. Esta es otra forma de pensarlo, si ustedes lo comparan, la caída de industria, o sea, trimestre a trimestre,
Fíjense el golpe en el segundo trimestre, o sea, donde prácticamente todos los sectores se desplomaron, y luego un rebote, lo que ustedes ven aquí en el eje Y, de todos los sectores, especialmente el sector de manufactura, que remontó alrededor de 36% trimestre a trimestre. Llevándolo todo esto a lo que son las tendencias macro a nivel de la industria automotriz, aquí quiero hablarle de lo siguiente. Yo sé, por lo que vi en el desarrollo, o sea, de este evento en los 2 años, que se ha hablado de los cambios que va a traer el TECMET o USMCA. Ojo, aquí yo creo que la industria automotriz, si bien van a traer cambios estructurales, como ustedes pueden ver aquí, también va a ser una industria que va a ser de los ganadores y que va a acelerar una tendencia positiva que hemos visto en los últimos 15 o 20 años desde México. Sin embargo, hay cambios importantes, por ejemplo, las reglas de origen, o sea, de 63 a 75%, lo cual representa un reto, pero también una oportunidad para robustecer lo que es la cadena de suministro en México. También yo creo que aquí es que pueden haber ya un poco de fricción en términos de la administración de Estados Unidos y la administración en México, y también, ¿por qué no?, del sector empresarial, cuando se ve lo que es el incremento salarial, que va a llevar también un costo a nivel del ambiente operativo en los próximos años. O sea, el incremento, o sea, del salario por hora, según lo acordado en el TECMET, debe ser a $16 para el 2023. Si lo ponemos en perspectiva, en Estados Unidos se aumentó el salario por hora en la industria automotriz entre alrededor de $7 la hora a casi $21 la hora en un periodo de 11, 12 años, del 2006 al 2019. El tratado le pone este reto a México de que debe llegar prácticamente a esos niveles en un periodo de apenas de 2 años. Pero, asimismo, cuando uno lo ve en términos de lo que son las exportaciones y por igual también del impacto que pueda tener en la industria automotriz, fíjense por qué yo pienso de que la industria automotriz es de las ganadoras, porque el tratado va a acelerar lo que es el desarrollo de los estados manufactureros y también de los estados que dependen de las exportaciones de autos. Que si ustedes ven aquí en promedio, del 2007 al 2019, crecieron casi 9% en averaje. Lo pone entre la industria más potente en términos del volumen de las exportaciones y también cuando uno lo ve a nivel del valor. O sea, la industria automotriz aporta alrededor de 120 a 130 mil billones de dólares a la economía mexicana, o sea, de los casi más de 400 mil millones de dólares que exporta México anualmente hacia Estados Unidos. Yo creo que el tratado lo que va a acelerar el flujo de inversiones, principalmente en estos estados, en los estados norteños y la zona del Bajío, como fue el caso de San Luis Potosí, que vio una inversión sustancial desde el 2015 al 2019 en términos de lo que son la inversión en plantas de autopartes y también en lo que son las inversiones de producción de autos ligeros. Ya estamos viendo una recuperación de la industria automotriz después de la caída del COVID-19 y ustedes lo pueden ver aquí, o sea, en el eje a la derecha, o sea, de que los autos, las exportaciones de autos luego de desplomarse por el golpe del COVID en mayo y abril del año pasado, se recuperaron paulatinamente y en el ya noviembre, diciembre, estaban en un volumen de alrededor de 16 mil millones de dólares, o una recuperación por encima, o sea, año a año, del terreno que perdieron en mayo, cuando muchas de las plantas se tuvieron que cerrar y obviamente la economía de Estados Unidos y la economía mexicana se contrajeron a nivel histórico. O sea, cayó las exportaciones automotrices en alrededor de más de un 80%, creo que alrededor del 95%, comparado con lo que fue las exportaciones en el 2019. Por eso, tomando en cuenta la recuperación de la economía norteamericana, que va a crecer más de 6% este año, muy probablemente la producción automotriz en México también se va a recuperar. Y aquí hay dos formas de verlo. O sea, fíjense aquí en primer lugar la caída del segundo trimestre por el golpe del COVID y luego la recuperación en la medida de que la economía norteamericana se recuperó, donde va más del 80% de la producción automotriz mexicana. Este fue uno de los factores clave también por el cual la economía mexicana en el tercer trimestre creció
más de lo que esperaba el mercado. O sea, todo esperábamos entre 8 y 10% y terminó creciendo 12% a nivel, o sea, trimestre a trimestre, la economía mexicana. Y fue por el fuerte repunte de las exportaciones y no en menor medida de las exportaciones de la industria automotriz. A nivel externo, otro factor que a mí me da, o sea, una razón por la cual estoy positivo de esta industria en México es también la recuperación de la venta de autos en Estados Unidos. O sea, fíjense aquí las tendencias, si uno lo ve desde los últimos 21 años. O sea, con el impacto de la gran recesión en el 2008, la venta de automóviles, o sea, prácticamente cayó en picado en todo el 2008, un pequeño rebote en el 2009 y no se recuperó ya hasta el 2010, 2011. Contrario a la crisis que está pasando ahora, de que fue el desplome en el segundo trimestre, pero ya para alrededor de mayo estaban las ventas similares a antes de la caída del COVID-19. A nivel doméstico, que esto es ya otra dinámica en México, cuando uno ve la data en términos de las ventas de automóviles, comparado también con lo que es el ingreso, hay una divergencia, o sea, de que las ventas de autos van acorde un poco también al reajuste que se ha dado del incremento o no del ingreso per cápita por lo que más tiene, por lo que menos tiene en los sectores medios. Aquí le llamo la atención, por ejemplo, fíjense que las ventas de automóviles de lujo no cayeron en México. Esto es lo que ustedes comparan aquí con el eje derecho de este gráfico, y por igual cuando uno lo ve en lo que fue el reajuste y el golpe tan fuerte del COVID-19 a la economía, al mercado laboral mexicano, los sectores más pudientes incrementaron lo que fueron sus ingresos, mientras la clase media y los sectores menos pudientes vieron sus ingresos limitarse. Yo creo que la dinámica, o sea, hay otros factores, también el hecho, o sea, del repunte de la economía geek, la pérdida de empleos, o sea, en el sector formal de 647,000 y en el sector informal más de 2.2 millones de empleos. Eso obliga o tiene un efecto, a mi juicio, en lo que son las ventas de los autos que no son de lujo a los fines de tener otra fuente de ingreso hasta tanto el mercado laboral repunte. Pero aquí el mensaje principal que quiero que se lleven es que, por lo visto, hay una especie de coincidencia en lo que fue el reajuste de ingresos en México también con lo que es la venta de automóviles. Esta tendencia probablemente se mantenga en los próximos 5 o 7 años, ergo también va a pesar en lo que es la venta doméstica de autos en la economía mexicana en los años por venir. Ahora bien, para finalizar, antes de abrir para algunas preguntas, dudas, inquietud, quiero aquí hacer una acotación sobre cuáles eventos son importantes monitorear en el 2021 y que van a tener una repercusión, pensándolo ya, en lo que va a ser el desenvolvimiento económico en el 2022. Y por igual, algunas acciones que compañías, ejecutivos deberían pensar, tomar en cuenta para poder ganar y estar más adelante de la curva. Si ustedes ven aquí, esto es una apreciación subjetiva que le voy a explicar en términos de lo que son los eventos que tendrán, o sea, que monitorear y que pueden tener un efecto al alza o a la baja en el desempeño económico. El primer punto, hoy vimos ya de lo que fue la tasa de interés, o sea, de Banxico, que se mantiene en 4% por el aumento de la inflación y que también, obviamente, con lo que es los riesgos domésticos, principalmente provenientes de las políticas gubernamentales, no se pueden descartar de que la tasa pudiera estar más bajita, no necesariamente. Esa fue la señal que recibimos del Banco Central y que eso va a afectar obviamente en lo que son los préstamos para lo que es adquisición de vehículos. Otro factor que es fundamental, veamos el desenvolvimiento del plan de vacunación, porque si México, digamos, está o sigue bastante rezagado a nivel de vacunación, es muy improbable que ellos lleguen a la tasa de rebaño, o sea, al 70-80% de la población para final del segundo trimestre o el tercer trimestre, como lo está planteando la administración del presidente López Obrador. El resultado de las elecciones de medio término van a tener un efecto importante en términos de lo que es la agenda política y también lo que son agendas que puedan afectar reformas estructurales
que tuvieran un impacto directo en la inversión. Por ejemplo, la reforma energética, la reforma de la ley de outsourcing o cambios a lo que sería la autonomía de Bansito. Y otros factores que yo creo que es importante monitorear, por ejemplo, lo que es las recaudaciones fiscales a finales del primer semestre, que pueden ya marcar una pauta para ver la posibilidad o no de una reforma fiscal al segundo semestre del 2021 o el 2022, atendiendo la importancia que tienen las recaudaciones no petroleras para el financiamiento de los planes sociales y los planes de infraestructura del gobierno. Por otro factor, y algo esencialmente a nivel de las exportaciones y la perspectiva económica más allá del 2021, el balance comercial con Estados Unidos. Y aquí lo digo por el hecho de que México en el 2019 pudo ganar bastante cuota en términos del volumen total de comercio con Estados Unidos. Inclusive superó a China teniendo alrededor de 15% del volumen total de comercio con Estados Unidos, convirtiéndose en el principal socio comercial. De la mano esencialmente de las exportaciones, primero automotrices, de autopartes, y en segundo lugar, cuando uno lo compara a nivel de volumen, de las exportaciones de equipos electrónicos y también de manufacturas de equipos eléctricos. China el año pasado, como fue la única gran economía que no se contrajo, volvió a desplazar a México como principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, el conflicto de China y Estados Unidos es posible que se va a prolongar aún bajo la administración Biden, como vimos recientemente en la prensa internacional, y que eso vaya a beneficiar el balance comercial con Estados Unidos. Por eso yo lo pongo como un evento importante a tomar en cuenta, porque si México vuelve a copar el principal lugar como socio comercial de Estados Unidos, eso es buena noticia para las exportaciones mexicanas y en particular para las exportaciones automotrices, ergo convirtiéndola como una de las industrias ganadoras, no tan solo el 2021, sino también más allá del 2021. Y para finalizar, antes de tomar cualquier pregunta o duda o inquietud, aquí solo son algunas recomendaciones, o sea, para las empresas y para los ejecutivos que pueden tomar en cuenta a nivel macro para adelantarse a estos acontecimientos y para también ajustarse a lo que son los cambios operativos por venir. O sea, en primer lugar, y esto es una analogía sobre cómo cuidar una planta. O sea, de regarla, tomar medidas a corto plazo, como por ejemplo, algo que se ha hablado bastante en este evento, o sea, de cómo navegar las disrupciones de las cadenas de suministro y también de la tasa de cambio que tuvo un coste cuando uno lo ve, lo que fue la depreciación del peso en el primer trimestre del año pasado. Segundo, ajustar, o sea, el portafolio, el producto del portafolio, atendiendo los cambios estructurales que va a traer el TEDMET o el USMCA, como lo que mencionaba anteriormente, o sea, en las reglas de origen, también en lo que son en términos del ingreso, del incremento salarial. Y algo importante, o sea, manejar lo que es el retorno a las oficinas, atendiendo el cambio que ha tenido ya en las políticas laborales la pandemia y que probablemente se vayan a extender más allá de que podamos sobrepasar esta difícil etapa. En términos del reajuste, o sea, esto ya más bien la analogía de podar, el reajuste y la reingeniería, o sea, del proceso de negocio, de hacerlo mucho más ágil, mucho más dinámico y agregar más valor a los productos. Y por último, ya que esto es plantar semillas, o sea, lo que son apuestas a largo plazo, en lo que es, en primer lugar, y vuelvo y lo reitero, que es algo fundamental para la industria automotriz, hacer mucho más resiliente y con mayor capacidad de respuesta a la cadena de suministro, no tanto por el impacto que ha tenido, o sea, lo del COVID, sino también pensándolo a largo plazo con lo del TEDMET. El otro lado también, o sea, cuando ustedes piensan a nivel de financiamiento, y creo que la panelista que me antecedía hablaba mucho sobre lo que son los nuevos vehículos híbridos, que no dependen de las energías fósiles. La parte de las operaciones, hacerla más sostenible a nivel social y a nivel medioambiental, yo creo que algo fundamental para todas las industrias, especialmente cuando uno ve las disrupciones que se están dando a nivel automotriz. Y ya a nivel interno, o sea, la cultura del trabajo y la transformación digital, de que hagan los procesos laborales mucho más ágiles,
como una forma de que las compañías tengan la cultura óptima para atraer mayor talento en una industria tan pujante como el sector automotriz, que esencialmente, cuando uno lo ve dónde está la base de trabajo, va desde los estados norteños, pasando por la región del Bajío. Con esto yo termino mi ponencia y con gusto abierto a cualquier pregunta, duda, inquietud, Naomi. Sí, muchísimas gracias. Ay, un segundo. Ya, perdón. Muchísimas gracias. Tengo ahorita una pregunta de la audiencia que me dicen, ¿cuándo Norteamérica podría volver a ver niveles prepandémicos en el mercado doméstico? Estados Unidos, es una excelente pregunta. Estados Unidos va a volver a estar a los niveles prepandemia al tercer trimestre de este año. Nosotros esperábamos que iba a ser más bien alrededor del 2022. Sin embargo, todos los indicadores y ahora ya lo que fue el paquete económico de la nueva administración de 1.8 trillones de dólares apunta a una recuperación mucho más rápida. Hoy salió un buen indicador a nivel del mercado doméstico de que lo que es la solicitud de desempleo cayeron alrededor de 633,000 esta semana, que es la más baja que se ha registrado desde el golpe de la pandemia. Eso, junto con también lo que fue el repunte de las ventas de retail, que crecieron de manera desestacionalizada, 5% mensual en enero. Todo eso muestra una tendencia al alza de la mano de tasas de interés que se van a mantener bajas, como fue ratificado recientemente por el presidente de la Fed, Jerome Powell. ¿Tiene algún estudio sobre cuándo en México podríamos ver un deadline prohibitivo en la producción de vehículos de combustión, así como sucede en California, por ejemplo? No tengo ese dato. Sí hay algo que es bueno tomar en cuenta, o sea, como un próximo. En el caso de México, o sea, bajo la administración del presidente López Obrador, y eso se puede determinar por la política energética, por las inversiones que están haciendo en Pemex o en la Comisión Federal de Electricidad, las energías fósiles se vuelven una piedra angular de la política económica del gobierno. Ergo, yo viera contraproducente de que hubiera algún tipo de prohibición a los carros o los vehículos que utilizan energía fósil en México, como pasó con el caso de California, que va una tendencia a utilizar más a los vehículos de energía limpia o lo que son los de batería eléctrica. Perfecto. Y ya por último, tengo una que es, ¿las empresas están considerando una crisis en liquidez de sus clientes en sus pronósticos? Miren, es una buena pregunta. Hay algo que hay que tomar en cuenta. El dato oficial que dio INEGI, o sea, más de 1 millón de empresas quebraron comparado a lo que fue al 2019, donde estaban principalmente medianas y pequeñas empresas. Yo creo que cuando uno ve el hecho de que no hay una línea de financiamiento, facilidades fiscales por parte de la administración federal, muchas empresas tendrán problemas de liquidez o pueden tener problemas de liquidez para hacer sus pagos. Si uno lo ve, o sea, cuando uno compara, no tengo este gráfico aquí, pero sí hicimos ese análisis, en términos de lo que fue la cartera de préstamo, se disparó en marzo y abril del año pasado, ante la falta de ayuda fiscal por parte del gobierno federal. O sea, aumentaron alrededor de 12-14% comparado con el 2019. Pero a partir de ahí, los préstamos a los negocios han ido cayendo y ya noviembre, diciembre estaban en contracción. Eso se puede interpretar de dos formas. Una, o las empresas, o sea, ya no se pueden endeudar más. O dos, las empresas lo que hicieron fue empezaron a pagar y ya no necesitaban ninguna línea de crédito por parte de los bancos porque ya la economía se ha recuperado o se ha ido recuperando, que puede ayudar con lo del flujo de caja. En resumen, yo creo que por la situación, o sea, y la recuperación lenta de la economía comparado a los niveles prepandemia, es posible que podamos ver divergencia en términos de pago. Y las empresas lo que pueden hacer es darle facilidades de crédito y pueden pensar que la situación en el 2022 será mucho mejor a nivel de flujo de caja de lo que sería en el 2021.